Más les invito a abrir la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios, en la primera carta del apóstol Pedro. Está casi al terminar la Biblia, muy cerca del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Primera carta del apóstol Pedro. Y recuerda que dice a los expatriados, a aquellas personas que andaban, no estaban ya en su lugar, pero andaban por todas partes de ese mundo conocido, que ya eran cristianos, eran creyentes. En primera de Pedro, capítulo 4, hemos estado hablando de toda la epístola, de hecho, y recuerdan que debido a que los cristianos estaban experimentando persecución, recuerdan vituperios, ofensas por parte por causa de su fe en Cristo Jesús, es probable que algunos de ellos estuvieran confundidos, porque no simplemente esperaban que creer en Jesucristo como el Mesías de Dios. La gente incrédula los iba a agredir, los iba a perseguir, porque una cosa es cuando la gente que no está de acuerdo con lo que creemos simplemente diga no estoy de acuerdo y que crea lo que quiera creer, pero otra cosa es cuando no están de acuerdo y empiezan a atacar con aquellas personas con las cuales no están de acuerdo. Y la pregunta para ellos tal vez es entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio y agresión en contra de los cristianos? Esta es la realidad, porque la realidad es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es único, es el medio en que Dios estableció para que todo ser humano pueda tener una relación con Él. Es único, y Satanás es real, y el diablo sabe la verdad. Entonces, el asunto de la persecución en contra de los cristianos es un asunto de fuerzas espirituales, es una batalla espiritual, y por eso es que el cristianismo es atacado en gran manera. Entonces, esto es lo que hace la persecución más fuerte, porque la lucha o el conflicto no es contra gente. A los cristianos realmente pues los perseguían a la gente que no creía en Cristo, como el día de hoy la gente que no es cristiana y no está de acuerdo empieza a atacar, empieza a perseguir, empieza a tratar de que todos los cristianos se callen de la fe de Cristo Jesús. Pero hay algo más serio, y es el asunto espiritual, porque es la tensión, son los espíritus malignos, la fuerza que se opone a que el evangelio se siga predicando. Y hasta el día de hoy, sucedió en aquel tiempo, ha venido sucediendo después de 2000 años y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Los creyentes en Jesucristo continúan siendo perseguidos, calumniados, cada vez con más severidad. Y el hecho de que aquí en Estados Unidos no se vea la manera en que en otros países están persiguiendo a los cristianos no significa que no hay persecución, simplemente la persecución es diferente, porque nuestra sociedad, nuestra cultura es diferente. Esta mañana el pastor de la congregación anglo predicaba y está hablando hace 2 semanas el pastor de adultos de la iglesia anglo predicó acerca del libro de Daniel o Ezequiel, pero hablando, hermanos, de que hay fuerza espiritual. Hay ángeles del Señor en el ambiente. Sería precioso poder verlos, los espíritus que hay aquí ahorita, espíritus, pero también hay espíritus malignos, y gracias a Dios que Dios no nos permite verlos, porque quién sabe si podríamos aguantar ver espíritus de maldad que hay en el ambiente en este momento. Y entonces es una lucha horrible, es una lucha más que en la carne, es espiritual. El hermano hablaba de otros países, África, no sé, en otros países donde se practica el vudú, y que es obvia la manifestación de espíritus demoníacos. Aquí no lo vemos, pero hay otros lugares en que el demonio se posee de seres humanos,
y se manifiesta de una manera que tal vez nosotros nos íbamos a desmayar. Pero no significa que allá sí está operando los demonios, espíritus demoníacos, y que aquí en Estados Unidos no, porque casi no vemos eso. Oh, sí están operando, pero lo hacen de otra manera, de una manera más sutil, de una manera más astuta. Y miles y cientos y millones de personas en este país se están tragando las mentiras de Satanás. ¿Entienden? No, que no se manifieste Satanás como en esos otros países. Entonces lo que estaba sucediendo desde aquí en primera de Pedro capítulo 4, empezando del versículo 1, era de que los cristianos pues estaban tal vez asombrados. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentarnos nosotros, ellos primero, y cómo nosotros, porque somos también cristianos igual que ellos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta realidad? Bueno, gracias a Dios, Dios inspiró a este hombre, al apóstol Pedro, para que escribiera esta carta. Y en el versículo 12, primera de Pedro capítulo 4, el versículo 12, miren lo que la palabra del Señor dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En primer lugar, entonces, ¿cómo enfrentarnos a la persecución, al vituperio de la gente en contra del cristianismo? Número uno, no nos debemos de sorprender como si fuera una cosa extraña que nos está sucediendo. ¿Estamos, hermanos? Eso es lo que Dios dice. No se sorprendan. Con amor en su corazón el apóstol Pedro le está diciendo esto. No se sorprendan como si fuera algo extraño, este fuego de prueba por el cual están atravesando. Entonces no nos debemos de sorprender por la persecución. No es extraño, no es nada extraño. De hecho, es de esperarse, porque si creemos el evangelio, que es asunto espiritual, es poder de Dios, es Jesucristo el Hijo de Dios, y conocemos también que Satanás es real, entonces no nos debería de sorprender. Satanás no va a quedarse con los brazos cruzados. Satanás, aunque es un ser espiritual, que ya está declarada su derrota, su juicio, él ya conoce su final, no se va a quedar con los brazos cruzados, y Satanás va a hacer todo lo que sea posible para oponerse a la causa de Cristo Jesús. Todo lo que sea posible. En algunas culturas se va a manifestar, como les acabo de decir, pero en otras culturas más sofisticadas, más modernas, más intelectuales, lo va a hacer tratando de engañarlos. Lo hizo en aquel tiempo, lo está haciendo el día de hoy, y lo va a seguir haciendo hasta el fin, hasta su fin, porque viene el fin del enemigo. Nunca habrá comunión entre la justicia y la injusticia, hermanos y hermanas. No puede. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y en este planeta Tierra, habitantes del planeta Tierra solamente se clasifican en dos categorías: los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Nada más. No importa si es chino, coreano, hispano, americano, francés, alemán, eso no importa. Todos venimos de Adán y Eva. Pero nada más hay o hijo de Dios o hijo de las tinieblas. O perteneces a la justicia de Dios o perteneces al mundo de tinieblas engañado por Satanás. Si algún creyente el día de hoy se sorprende de la persecución en contra de los cristianos, ya deje de sorprenderse, porque la Biblia dice: amados hermanos, no se sorprendan por el fuego de prueba que están atravesando, como si cosa extraña les está aconteciendo. Entonces no, ya deja de sorprenderte. Si eres hijo de Dios, no se puede esperar otra cosa del enemigo en contra de la obra de Dios. De hecho, la misma persecución puede ser seña o señal de que en verdad tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas siempre se oponen a la luz. Y todos los que trabajan saben muy bien a lo que me refiero. En el área de trabajo,
cuando hay personas que no son cristianas, no todos obviamente, pero hay unas personas que al cristiano empiezan a atacarlo, nada más por el puro hecho de saber de que es cristiano. Ahora, ¿por qué tanto odio? Ustedes saben cuánto daño está haciendo Satanás a la causa de Cristo Jesús, en el sentido de que está propagando sus mentiras. Y desde las películas de Hollywood, las telenovelas, los medios de comunicación, el radio, la televisión, etcétera, pues están bombardeando continuamente, poniendo al cristianismo como homofóbicos, como intolerantes, como ustedes saben, las mentiras. Entonces hay gente que, aunque nunca ha experimentado algo así de parte de un cristiano, puede ser que sí, de algunos, pero de parte de otros cristianos han experimentado amor, compasión, tolerancia, etc. Pero a mucha gente no le importa, simplemente dicen no, y el saber que uno es cristiano ya tiene cierta actitud. Si tú estás sufriendo persecución, es señal de que ya no perteneces más al mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo, los que andan en el mundo, es gente que no se ha arrepentido, que no han rendido su vida a Cristo Jesús. Jesucristo dijo, si fueran del mundo, el mundo, ahí está en Juan, hermanos, si fueran del mundo, ¿el mundo qué haría el mundo? Amaría lo suyo, lo que les pertenece. Pero porque no son del mundo, dijo Jesucristo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. No nos espantemos, dale gracias a Dios si estás padeciendo persecución u ofensas, porque dice Señor, gracias, porque eso muestra de que ya no soy más del mundo. Si yo fuera del mundo, la gente no tendría ningún problema en relacionarse conmigo. Mientras la gente sin Cristo se sorprende de que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, nosotros no debemos de sorprendernos de ellos en la persecución. ¿Se dan cuenta? En la epístola del apóstol Pedro, si se dan cuenta, el capítulo 4, versículo 4, ahí mismo en la misma carta dice: a estos, es decir, a la gente sin Cristo, al incrédulo, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, y los maldicen, los ultrajan. El mundo se sorprende de que no actuemos como ellos. Bueno, nosotros no nos debemos de sorprender de cómo actúa el mundo, la gente sin Cristo. Dios lo está diciendo: amados, no se sorprendan de ese fuego de prueba que están atravesando, como si fuera una cosa extraña. Entonces no nos sorprendamos más de esas cosas. Segunda de Timoteo, miren lo que dice: porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Es un hecho, padecerán persecución. ¿Pero quiénes? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todos los creyentes en Cristo Jesús que quieren vivir la vida cristiana en todas partes, es un hecho, no nos debe de sorprender, porque Dios nos los dice, para que no nos espantemos. Dice: van a padecer persecución. Ese fuego de prueba, aun cuando no es lo que Dios desea necesariamente para sus hijos en la tierra, pero tiene un propósito, hermanos. Dios, vean, en su gracia y fidelidad puede usar aún ese fuego de prueba, ese ataque, esa persecución, lo puede usar para que podamos puede ser aún el fuego de prueba que podamos experimentar. Dios lo puede usar en su gracia y fidelidad. Vean, ya que estamos en el mundo y ya que la realidad es que vamos a ser perseguidos, Dios puede usar ese fuego para probar nuestra fe. ¿Qué ejemplo o ilustración da el apóstol Pedro en el primer capítulo? Para que la prueba de su fe, dice, mucho más preciosa que el oro,
el cual el oro, aunque es perecedero, se prueba por fuego. ¿Para qué? Para que se le quiten todas las impurezas. El oro. Así es con nuestra fe. Lo que vamos a sufrir aquí prácticamente es una prueba para ir el Señor usando esa persecución, usando esa prueba para ir eliminando las impurezas de nuestra fe, hasta que quede nuestra fe pura, hermanos, como el oro queda después de ser pasado por fuego. Por esto es llamado fuego de prueba o prueba dolorosa. La imagen es del fuego que se usa para derretir o fundir o limpiar metales. Seguimos adelante, el versículo 13. Entonces, número 1, ¿qué hacer nosotros los hijos de Dios? No se sorprendan. Número 1. Número 2 dice el versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces, en segundo lugar, lo que sí debemos de hacer y podemos hacer es gozarnos. Ahora, alguien puede decir, pero ¿cómo puede un ser humano gozarse en medio del fuego de prueba? Bueno, la única razón es comprendiendo nuestra unión con Cristo Jesús. La única manera de entenderlo es: necesitamos comprender nuestra unión con Cristo Jesús. Cada cristiano, cada persona, cada ser humano que se ha arrepentido y ha rendido su vida a Cristo Jesús, ha unido su vida al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos comunión con Jesucristo. Somos hechos participantes de su vida, de la vida de Cristo, pero también de los sufrimientos de Cristo. Cristo estaba a la diestra del Padre toda la eternidad, pero hubo un momento, hace más o menos 2000 años, Jesucristo vino a este planeta Tierra, ¿cierto? Pero su pasado es eterno, Él es Dios, y estuvo 33 años aquí en la tierra. Aquí experimentó pruebas, tentaciones, y ustedes saben, los últimos momentos de su vida, sufrimiento, dolor y aún la crucifixión y muerte. Pero después resucitó al tercer día y ascendió una vez, ¿a dónde? Una vez más, a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios Padre. Ahí está. Entonces, vean, si trazan una línea desde el pasado, la eternidad, Jesucristo vino a la tierra, descendió, murió, sufrió, fue tentado, fue crucificado, ascendió, y ahí está. Ahora, en este lapso de tiempo, mientras la raza humana existe, seres humanos se van arrepintiendo y van uniendo su vida a la vida de Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo Jesús adquiere un nuevo pasado y un nuevo futuro. Sin Cristo Jesús, mi único pasado era terrenal. Era abuso que recibimos cuando éramos pequeños. Ustedes saben, tanta maldad, tanto dolor. A unos los golpearon, a unas niñas las abusaron sexualmente, a unos niños los abusaron sexualmente, a unos les gritaron, los maldijeron, a unos los despreciaron, a unos sufrieron. Sin Cristo Jesús, ese es el único pasado que puede tener el ser humano. Y el único futuro es condenación eterna sin Cristo Jesús. Pero uniendo nuestra vida a Cristo Jesús, ahora el pasado de Cristo Jesús es nuestro pasado. El futuro que ya está ahorita allá, Cristo Jesús, es nuestro futuro. Y entonces hemos sido hechos participantes de toda la vida, aquí terrenal, pero también en la eternidad. Mi pasado ya no es más terrenal, ya no me veo como en la carne. Yo no digo, bueno, cuando yo antes, en el pasado, yo padecí esto y por eso es que estoy comportándome el día de hoy. Como una sarcasmo de una canción, cuando dice alguien, cuando eras niño, alguien te robó tu muñeco y por eso es que mataste a tu mamá. O sea, como si hiciera sentido. Obviamente es sarcasmo de esa canción. Mi pasado es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nuestro pasado, nuevo pasado, es Cristo Jesús. Pero Cristo estuvo en la tierra y vivió su vida
la vivimos ahí porque nos unimos a Cristo. Ese es nuestro nuevo pasado. Pero Cristo también sufrió. Entonces, somos participantes de los sufrimientos de Cristo Jesús. No solamente lo que Él vivió, sino el día de hoy también somos hechos participantes de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra unión con Jesucristo no solo implica las cosas agradables, sino también los mismos sufrimientos de Cristo Jesús. Somos hechos participantes. Cuando nosotros llegamos a comprender o a realizar en nuestras vidas todo el sufrimiento que Cristo experimentó por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra maldad, dejen que el Espíritu Santo ahorita abra su corazón. Piensen en esto. Piensen, vayan más para atrás, 2000 años atrás, a este ser humano que era más que un ser humano, llamado Jesús de Nazaret. En el cuerpo sufrió como tal vez ningún ser humano ha sufrido en el planeta Tierra, porque su sufrimiento no fue solamente físico, fue espiritual, y por causa o por culpa tuya sufrió este hombre inocente. Por culpa mía, por causa de mi maldad, este hombre 100% justo, limpio, puro, santo, inocente, él sufrió. Entonces vean, si permitimos que el Espíritu Santo nos revele, alguien sufrió por mí, entonces sí es posible regocijarnos cuando estamos sufriendo por causa de Él. Por causa de Él, por causa de Cristo Jesús, nosotros nunca le podremos pagar al Señor lo que Él hizo a nuestro favor. No hay manera en que un ser humano pueda pagarle al Señor por lo que Él sufrió. No hay manera de que nosotros podamos sufrir así como Él sufrió. Recordemos esto, el rechazo que experimentó por causa de los líderes religiosos. Recordemos los insultos, maldiciones. Le decían endemoniado, decían que estaba blasfemando, le decían hijo de fornicación, porque uno creía que María había tenido sexo antes de casarse con José. Pensemos en el menosprecio, las miradas de odio. Pueden imaginarse al Hijo de Dios mirando a la gente, mirarlo con odio, con rechazo, con desprecio y deseándole que lo mataran. Una cosa es nada más que los líderes lo hayan sentenciado. Otra cosa es cuando una multitud lo está mirando con odio, con desprecio y diciendo que lo mate. Pensemos en su pasión por el camino hacia el Calvario, cargando su cruz, lo que se le conoce como la vía dolorosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo obligaron a cargar su cruz para que en ella lo crucificaran. Y fue por mi culpa, y fue por tu culpa, por la culpa de todos y cada uno de los que estamos aquí, me están escuchando. Por eso Cristo sufrió su horrible crucifixión y su muerte. Entonces, esta palabra, padecimientos, que menciona el apóstol, implica dolor, implica sufrimiento e implica algo que envuelve las emociones de la persona. Entonces Jesucristo, siendo también un ser humano como nosotros, en esa humanidad experimentó un horrible sufrimiento. ¿Y todo por quién? Todo por mí, hermanos y hermanas. Todo por ti, todo por nosotros. ¿No creen que sea no solo un gozo, sino también un privilegio el que nosotros experimentemos un poquito de menosprecio por causa de nuestro Señor Jesucristo? Y si tú te ofendes, es que no has entendido lo que Cristo hizo por ti. No has entendido lo que Cristo sufrió por ti. Porque si llegáramos a entender, hermanos, el Señor, gracias Cristo, porque me miraron feo porque les hablé de Cristo Jesús, porque me reviraron los ojos, porque me insultaron, porque me empujaron, o porque me dieron una cachetada, o porque me escupieron la cara. Señor, gracias Señor, gracias.
por Cristo Jesús el día de hoy. En el grupo Vida en Grace Lake estamos estudiando o meditando en el libro de los Hechos, y es tremendo, hermanos, como los primeros cristianos pues los metieron a la cárcel injustamente, los amenazaron de que no hablaran más de Cristo Jesús, no hablen más de ese camino, y además, sin culpa, sin nada, los golpearon, los azotaron y les dijeron váyanse y no vuelvan a hablar más de Jesucristo. Pero ¿saben lo que hicieron, hermanos? Y dice la Biblia que estaban gozosos de haber sufrido por causa de Cristo Jesús. Y cuando oraron estos primeros cristianos, lo que le pedían al Señor es fuerza y valentía para que siguieran hablando de Cristo Jesús. No para que los librara de esta persecución. No, ellos oraron: Señor, mira sus amenazas, Señor, pero a nosotros danos valor para que sigamos predicando el Evangelio de tu Hijo Cristo Jesús. Todo por nosotros. De manera que cuando estemos siendo ofendidos por causa de nuestra fe, recordemos esto. Recuerda esto. Y en tu corazón gózate y dale gracias a Dios, porque al menos puedes participar de los padecimientos de Cristo Jesús, aunque sea en menor escala. Es un poquito. Señor, a ti te despreciaron 1000 veces más que a mí, Señor. Señor, tú eras inocente. Señor, tú eras sin pecado, sin maldad. Y tú tomaste mi lugar por amor a mí, Señor Jesucristo. Gracias, Cristo, por permitirme ser participante de tus padecimientos por mí, aunque sea este poquito. Aunque sea este poquito. Este sufrimiento por la causa de Cristo tiene un resultado eterno. Versículo 14, versículo 13. Sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, vean el propósito, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un propósito, hermanos. Nos vamos a gozar con regocijo, pero nos vamos a regocijar de gran manera, con gran alegría en aquel glorioso día del Apocalipsis de Jesucristo. Recuerdan de la manifestación, de la revelación de Cristo Jesús a este mundo. Nada en este mundo se puede comparar a ese momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Los cristianos, los verdaderos cristianos, viene por nosotros, hermanos. No hay nada que se pueda comparar. Puedes pensar en el momento más alegre y gozoso que jamás has vivido aquí en la tierra. Bueno, esa es alegría que aquí terrenalmente tal vez tú digas: este es el momento más alegre que he vivido en mi tierra, en la tierra, en mi vida. No se compara, es nada. Se desvanece a la preciosa gloria que vamos a experimentar cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste y se revele a la humanidad. ¿No se emocionan, hermanos? Entonces vean, podríamos decir que entre más grande el sufrimiento aquí en la tierra, puede ser, más grande será el gozo y regocijo que vamos a experimentar. Más grande. Cada vez que padezcas por causa de Cristo, recuerda ese momento glorioso que vamos a experimentar cuando Cristo se manifieste. Versículo 14. Si son vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice el Señor? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los que están vituperando a los creyentes, Él es blasfemado por parte del incrédulo, pero por parte de ustedes Él es glorificado. Entonces vean, el apóstol Pedro les dice a los creyentes que si son vituperados por el nombre de Cristo Jesús, son bienaventurados. Creo que anoté ahí qué es vituperado, hermano. Miren, ahí está en la pantalla. ¿Qué significa ser vituperado? Bueno, es injuriado, reprendido, regañado, difamado, censurado, insultado. Son sinónimos. Es reproche, es mofa, burla o atacado verbalmente. El día de hoy sería un bullying. Pues Dios
nos dice que si somos así, atacados verbalmente, con todo eso que está, lo que significa ser vituperados, somos bienaventurados. ¿Qué significa ser bienaventurados? Dichosos, dichosos, felices. Recordemos que el apóstol Pedro anduvo caminando con Jesucristo. Recuerda que el mismo que escribió esto que estamos leyendo hace más o menos 2000 años después de lo que sucedió, este mismo escritor anduvo caminando con Jesucristo. Pedro escuchó con toda seguridad las enseñanzas de Cristo a las multitudes. Y en cierta ocasión Pedro escuchó a Jesucristo decir: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen. Escuchen, el mismo apóstol Pedro que está diciendo acerca del vituperio y animando a los cristianos, él escuchó a Jesucristo decir esta palabra ahí en Mateo capítulo 5: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Con toda seguridad el apóstol Pedro recordó esas enseñanzas directas de Cristo Jesús. Y ahora que el Espíritu lo inspiró a escribir para animar a los cristianos que estaban atravesando vituperios, les dice así: no se sorprendan, hermanos, sino gócense. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Pero esta bienaventuranza en la vida del ser humano es solo posible cuando en ese ser humano, reposa el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice el texto, hermanos? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Da una razón por qué somos bienaventurados cuando nos persiguen. Gócense, pero ¿por qué dice? Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, esta bienaventuranza producida por el sufrimiento y la persecución no puede ser experimentada por gente no cristiana. Esta bienaventuranza es exclusivamente para los cristianos, para los que hemos puesto nuestra fe y para los que por causa de nuestra fe en Cristo somos vituperados. Esto está limitado. No cualquier gente es bienaventurada, aunque parezca persecución y vituperio. Ahora, de hecho, aún cuando la persona esté siendo vituperada por el nombre de Cristo Jesús, si esa persona no posee el Espíritu de Dios, o sea, no es una persona regenerada, no puede gozarse ni ser bienaventurada. ¿Estamos entendiendo esto? Es decir, en una iglesia no todos son regenerados. Entonces, pero puede haber personas que sí les gusta la causa de Cristo Jesús y si creen lo que dice la Biblia acerca de Cristo, y esa persona puede hablar a favor de las enseñanzas de Cristo y puede sufrir persecución. Pero esa persona, como no tiene el Espíritu Santo y no es regenerada, la Biblia enseña que esa bienaventuranza es solamente para cuando reposa en nosotros el Espíritu Santo. No sé si me están comprendiendo, hermano. Es importante entender esto, porque personas que les gusta el cristianismo y que se unen a una iglesia cristiana, pero si no han sido regenerados, no se han arrepentido, no han rendido su vida entera a la voluntad del Señor, aunque sufra, aunque los insulten por causa de lo que enseña la Biblia, esa persona no puede ser bienaventurada, porque solamente, de acuerdo a la Biblia, es porque el glorioso Espíritu de Dios y de gloria reposa sobre vosotros. Solamente, es la única explicación. La gente que vitupera a los cristianos no solo nos vitupera a nosotros, sino que lo que están haciendo es blasfemando a Jesucristo. ¿Escucharon eso? De acuerdo a la Biblia, miren lo que el versículo 14 dice: ciertamente de parte de ellos Dios
es vituperado, es blasfemado. Jesucristo está siendo blasfemado cuando te están insultando a ti. No es asunto nada más de que lo está haciendo en contra de ti, es asunto de que por parte de ellos Él es blasfemado. Cristo está siendo blasfemado, pero bendito sea el Señor, porque por parte de nosotros, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué está sucediendo? Él está siendo glorificado. Están leyendo su Biblia, hermano, en 1 de Pedro 4:14. Por parte de ustedes Él es glorificado. Entonces, bendito sea el Señor. Entre más te vituperan, más maldicen y blasfeman a Cristo Jesús, pero más tú glorificas a Cristo Jesús. Versículo 15, vean: así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por metiche, en otras palabras, o por entremeterse en lo ajeno. Ahora esto es interesante porque vean, entonces es la voluntad permisiva de Dios que sus hijos sufran vituperio aquí en la tierra por causa del nombre de Cristo Jesús. Eso lo estamos viendo, eso lo enseña toda la Biblia. Sin embargo, no es la voluntad de Dios que sus hijos sufran debido a un comportamiento pecaminoso. No es la voluntad de Dios que sus hijos se comporten como si no fueran hijos de Dios y que sufran las consecuencias por su mal comportamiento. No es esa la voluntad de Dios. Entonces, ningún cristiano debería sufrir por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, que una palabra es por metiche. Ese versículo 15 en el texto original, ¿saben cómo empieza? Porque la Reina Valera, hermanos, dice así que ninguno. En inglés, en el texto dice for, es decir, porque ninguno de ustedes debe de padecer como homicida. Porque, y esa palabra porque es una conjunción del versículo 14, donde dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, etcétera. Dice, porque ninguno de ustedes debe de padecer como ladrón. Entonces, hermanos, seguimos. Lo que acabo de decir, conexión con el versículo 14. Entonces, el versículo 15 hace una conexión diciendo, porque ninguno de ustedes sufra como. Entonces, la traducción apropiada de varias versiones es, pero ninguno de ustedes sufra como homicida. Si van a sufrir por causa de Cristo, pero ninguno sufra por homicida, pero ninguno sufra como ladrón, ninguno sufra por hacer cosas malas, ninguno sufra por meterse entre lo ajeno. Aunque está dentro de lo que es posible que algunos cristianos sufran por causa de su mal comportamiento, porque esa es la realidad, pero esa no es la voluntad de Dios. Y por eso Dios inspiró al apóstol Pedro a escribir precisamente eso. No deben de sufrir por hacer cosas malas. Entonces, esa conjunción, porque ninguno debe de sufrir por hacer cosas malas, no indica que eso era lo que estaba sucediendo con aquellos cristianos, sino parece que el apóstol Pedro, hermano, el apóstol Pedro quiere o desea prevenir o advertir que los cristianos sufran por causa de hacer esas cosas. Y por eso dice, porque no debemos de estar sufriendo por hacer esas cosas malas. Esto tal vez sucedió en la vida pasada, sin Cristo. Tal vez algunos de ellos pudieron haber sido homicidas, o ladrones, o personas que hacían cosas malas, o aún por entremeterse en las cosas que nadie los llamaba metiche. Pero dice el Señor, pero no deben de sufrir ya siendo hijos de Dios por esas cosas. Esa palabra que yo digo metiche, hermanos, en la Reina Valera dice ni por entremeterse en lo ajeno. Yo no sé cuántas versiones de la Biblia haya aquí por meterse en la vida de otro, pero ¿saben? Que es una palabra compuesta por dos palabras en el texto original. Una palabra significa que pertenece a otros, pero la otra palabra viene de episcopos. ¿Han oído de la iglesia episcopal?
Bueno, un episcopo es un supervisor, uno que anda, un inspector. Entonces, palabra pudiera ser que usó el apóstol Pedro aquí es: no sufran por andar supervisando o inspeccionando la vida de otros. Es por meterse en lo que nadie les ha llamado a hacer. ¿A qué cosas somos llamados nosotros los hijos de Dios? A predicar el evangelio. Bueno, concentrémonos en eso. No es nuestro llamado a meternos, a dirigir la vida de todo mundo. Yo sé que hay mucha tentación. Una prueba de todo lo que tenemos Facebook, ¿verdad? La tentación cuando a un amigo o uno de los 1000 friends que tiene gente, hágame el favor, tener 1000 o 700 amigos. ¿Quién dice que son tus amigos? Esos no son tus amigos. Tal vez tengas 2 o 3 amigos nada más, pero son conocidos que a cualquiera dice: ay, ya se hicieron amigos. Eso no es amistad. Anyways, pero cuando ese amigo pone una citación de algo y que uno no está de acuerdo, o que sabe a la luz de la Biblia, los cristianos a la luz de la Biblia, sabemos que ese post que puso alguien es error mortal, es salido del infierno, es mentira. La tentación, ¿cierto?, de corregirlo. La tentación de inmediatamente andarlo supervisando. Eso es a lo que se refiere. No se refiere esto, hermanos y hermanas, a que en la vida cristiana nos quedemos callados entre nosotros y no nos confrontemos nuestros pecados y nuestros malos caminos. No se refiere a esto. Esto es bíblico. Nosotros entre cristianos necesitamos animarnos y exhortarnos y realmente ir al hermano o a la hermana cuando anda en mal camino, hermanos. Eso lo enseña la Biblia. Es nuestra responsabilidad porque somos de la familia de Dios. Pero no andar como supervisores tratando de corregir a todo mundo. Hay un comentarista que se apellida Robertson y comenta sobre este texto y dice: los cristianos, por su celo equivocado, escuchen, los cristianos por su celo equivocado, bajo la pretensión, no sé si lo escribí aquí, hermano. Ok, no está ahí. Ok, dice: los cristianos por su celo equivocado, bajo la pretensión de fidelidad al Señor, podrían salirse de su llamado y hacerse jueces de los actos de los incrédulos. Tú no eres juez. Podemos juzgar, podemos decir: eso está mal, de acuerdo a la Biblia, esa persona está equivocada, ¿entienden? Pero no somos llamados a ir a tratar de corregir a todo mundo. Imagínense, hermanos. Número uno, eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a predicar el evangelio, a ser discípulos. Eso sí, además, pues nunca acabaríamos de tratar de ser los inspectores o los supervisores de todo el mundo. En otras palabras, vivir con un celo de tratar de juzgar y corregir el comportamiento de los demás, especialmente los no creyentes. Eso es lo que Dios dice: no hagan. No, esa no es su vida. No anden nada más corrigiendo y tratando de juzgar, y de corregir. Bueno, este no es nuestro llamado. Este no es nuestro llamado. Y no significa que no podemos o no debemos juzgar a la luz de las Escrituras los pensamientos y las acciones de la gente incrédula. Es necesario que juzguemos los pensamientos y las actitudes de la gente incrédula. Nosotros, a través de la Biblia, yo hago mi juicio de lo que veo, yo no voy a andar corrigiendo. Yo analizo, yo juzgo a la luz de la Biblia. Y eso es bueno, es necesario para vivir la vida santa a la cual hemos sido llamados. Papá y mamá, más vale que juzgues y que seas supervisor y inspector de todo lo que ves en el mundo o lo estás escuchando. Fíltralo, júzgalo a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivas la vida santa tú, papá y mamá, y para que instruyas a tus niños de que eso está mal a la luz de la palabra de Dios. Me reúno entre semana con algunas personas y estaba platicando a una persona que se van a casar, a una niña que va a cumplir 15 años, hermanos.
Hemos estado hablando de muchísimas cosas de que va a ser, es muy importante que una niña, que va a pasar de niña a mujer, a señorita. Estoy hablando de sexo antes de casarse, estoy hablando de lesbianismo, de drogas, de alcohol, de la presión, de las etiquetas, aún de cómo va a buscar un novio, una señorita o un joven, cómo le va a hacer. Bueno, todo hay instrucción en la palabra de Dios. Y tristemente, cuando el papá o la mamá no comprende la escritura porque no quiere pasar el tiempo escudriñando la escritura, cuando sus niños le empiezan a hacer preguntas, es cuando no saben qué contestar. De hecho, alguien dijo esto: los padres no saben lo que creen hasta que sus niños comienzan a hacerle preguntas. Mami, ¿es verdad que yo puedo hacer esto? Mi maestra dijo esto. ¿Qué le va a contestar? Bueno, hermanos y hermanas, hay mujeres que se quedan, no saben qué contestarle, no están preparados. ¿Por qué? Porque si cayeron en el error de Satanás que dice do not judge, la mentira de Satanás es no me juzgues, tú no eres Dios para juzgarme. Mentira de Satanás. ¿Verdad que Dios es el único que juzga al ser humano? ¿Y saben qué? Ahí nos reveló el juicio. Y podemos juzgar en ese sentido para vivir la vida santa a la cual hemos sido llamados. En ese sentido sí podemos y debemos juzgar, pero no tenemos que estar juzgando a cada persona por cada acción, por cada palabra. No somos llamados a eso, hermanos y hermanas. Somos llamados a ser discípulos. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice Dios, hermanos? No se avergüence. Otra instrucción de Dios. Número 1, no te sorprendas. Número 2, gózate. Número 3, no se avergüence, sino ¿qué cosa? Glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios. Entonces Dios nos dice, que si somos vituperados por el nombre de Cristo Jesús, somos bienaventurados. Y ahora aquí nos dice, no nos debemos de avergonzar, sino todo lo contrario, podemos glorificar a Dios por ello. Pero dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ese nombre que le están llamando, cristiano. Ahora, interesante, en Hechos capítulo 26, Hechos 11, no lo anoté. Ok, hermano, pero no lo anoté. Ok, si esa es la cita, está mal el Mateo, pero es Hechos 11, 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban fue el primer mártir, el primer cristiano que mataron por su fe en Cristo Jesús, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y se congregaron allí en Antioquía, hermanos, un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez. Antes de Cristo no había cristianos. La palabra cristiano se inició con los creyentes en Jesucristo, pero no fue un elogio, fue una burla, fue de una manera despectiva, de desprecio. Le empezaron a llamar cristianos. No fueron los judíos los que empezaron a llamar cristianos a los creyentes del día de hoy, sino fueron los gentiles. Cristiano viene del latín Christianus, que indica un cristito. Mira, hay un cristito. ¿Por qué? Porque es seguidor de Cristo Jesús. Le decían de burla, un cristito ahí va caminando. Hechos, entonces cuando el apóstol Pablo estaba dando su testimonio ante el rey Agripa, Hechos 26, vean lo que dice. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer ¿qué? Cristiano. Aparentemente en ese tiempo ya el adjetivo cristiano a los creyentes ya era común, y aún el rey Agripa dice, por poco me estás persuadiendo para ser cristiano.
Obviamente tampoco el apóstol Pedro se avergonzó de ser llamado cristiano. Ni Pablo se avergonzó de ser llamado cristiano. Ni Pedro se avergonzó de ser llamado cristiano. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de ser llamados cristianos. Tómalo un honor si alguien te dice cristiano, porque te está identificando con Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos conscientes que los cristianos están siendo muy despreciados el día de hoy, pero no te debes de avergonzar. Considéralo un privilegio. Amén, hermanos y hermanas. Amén. Pónganse de pie, vamos a pararle ahí, vamos a continuar más adelante, pero que el Señor nuestro Dios use su palabra para animarnos a seguir adelante. Cierren sus ojos y voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque en verdad, Señor, el que el día de hoy seamos llamados cristianos es un honor, Señor, es un privilegio. Nos sentimos tan pequeñitos, Dios, que nos digan cristianos, porque realmente recordamos la vida de tu Hijo Cristo Jesús, tu corderito, Señor, tu cordero perfecto, que fue limpio, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Fue perfecto, Señor, santo, nunca cometió una ofensa. Y llamarnos a nosotros cristianos, Señor, realmente debería causar un impacto en nuestras vidas. Si somos llamados cristianos, Señor, nuestra vida debe de reflejar a Cristo Jesús en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias una vez más, Dios, por tu Espíritu que nos has dado, el cual es el que ilumina, redarguye, reprende, exhorta, pero también anima y consuela a tus hijos. Gracias, Señor. Despídenos en paz de este lugar y sabemos que tú, Señor, vas con todos y cada uno de nosotros a nuestros hogares, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.